y me dan un minutito para anclar la pizarra. Ya. Eh, Ahí ven la cuadrícula. ¿Me podría confirmar? Quisiera que me Sí, confirmara. profe, sí se ve. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya. De nada. Entonces, como habíamos conversado en la clase pasada, esta es una clase que en realidad mucha materia nueva no tiene, sino que es una aplicación que se llama método Simplex. Este método lo van a trabajar en costos 2, por lo menos en el D1 lo ocupan en costos 2, me imagino que ustedes de vespertino también lo ocuparán en costos 2, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener esta clase. Conversábamos eso la clase pasada, ¿cierto? Que es bueno tenerla grabada, cosa que antes de comenzar con la materia que está relacionada a Simplex, puedan ver este video, repasar algunas cositas, desarrollar algunos, por último, hacer los ejercicios que van a estar planteados acá, repetir lo que vamos a hacer ahora, y así se puedan ir acordando y ya entren con una base bien fuerte para esa materia. ¿Ya? Esa es la intención. Bueno, contarles que tengo una primera página acá que está vacía, que la dejé de recuerdo, para contarles un poco de historia del simplex, ¿ya? De repente los estudiantes creen que matemática apareció de la nada porque a alguien le gustó hacer cosas difíciles o aburridas o complicadas, y no es así. El método simplex surge después de después de la primera, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya para optimizar los recursos. En las guerras, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que estamos hace ya más de un año viendo cómo hay una guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, y los recursos se empiezan a agotar. ¿Ya? Por ejemplo, el combustible para los aviones, ¿cierto? Porque mandan aviones a atacar, son hartas horas de vuelo, ¿ya? Y ese combustible se acaba, ¿ya? Empiezan a subir los costos, ¿ya? Y así de otras muchas variables que nosotros lo desconocemos muchas veces y que no hemos participado en alguna guerra, ¿ya? Los alimentos, todo empieza a escasear. ¿Ya? Entonces se juntaron un grupo de matemáticos, ¿ya? Tatzing, por ejemplo, fue el más que impulsó este tema y empezaron a buscar formas de optimizar y llegaron al final a construir este método llamado método simplex. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase son dos partes. La primera parte es ver como una parte gráfica, como para que no sea tan abstracto, ya recuerden que siempre yo les digo ocupar la imaginación y todo eso, entonces ahora vamos a ocupar la imaginación vamos a hacer un trabajo de dos variables para que podamos graficar, podamos entender dónde salen los valores, ¿ya? Y después nos vamos a trasladar todo eso, ¿ya? Algo parecido al método simplex, ¿ya? Para que ustedes vean cuál es la relación y cómo va funcionando esto, ¿ya? Entonces esa es la idea. Vamos a partir con un problema, ¿ya? De hecho, este es un problema bien típico, ¿ya? Quiero que lo vayamos leyendo. Dice así, una compañía produce dos tipos de artículos, ¿ya? Dos tipos de artículos. Voy a marcar acá. Manuales y eléctricos. Manuales y eléctricos. O sea, son dos tipos de artículos, los manuales y los eléctricos. Cada uno requiere para su fabricación el uso de tres máquinas, ¿ya? Máquina A, máquina B y máquina C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ahora, que se construyen artículos manuales y artículos eléctricos. Para construir manuales, ocupamos la máquina A, la máquina B y la máquina C. Lo mismo, para construir artículos electrónicos, utilizamos la máquina A, la B y la C. ¿Ya? Cada artículo manual requiere el uso de la máquina A durante 2 horas. O sea, este ocupa 2 horas la A. De la máquina B por 1 hora. O sea, 2 de la A, 1 de la B y otra hora de la máquina C. ¿Ya? Un artículo eléctrico requiere una sola hora de la A, pero 2 de la B y también 1 de la C.
¿ya? Además, supongamos que el número máximo de horas disponibles por mes para el uso de las máquinas ABC es D. La A se puede ocupar 180 horas, la B 160 y la C 100, respectivamente. La utilidad por cada artículo eléctrico es de $6 y la utilidad, ¿cierto?, de cada artículo manual es $4. Si la compañía vende todos los artículos que se pueden producir, ¿cuántos artículos de cada tipo debe producir con el fin de maximizar la utilidad mensual? ¿Ya? Recuerden que ustedes trabajaron maximizar y minimizar el semestre pasado en Matemáticas 2, ¿sí? Pero eso era con una sola variable, cuando teníamos f de x o teníamos la y, ¿cierto? Y ahí ustedes aplicaban derivadas, ¿cierto? Calcular la primera derivada, determinaban un punto, ¿cierto? Y luego ese punto se veía si era máximo o mínimo con la segunda derivada, ¿sí? Pero eso era cuando tenían una sola variable. Aquí, si se dan cuenta, no tenemos una sola, ¿cierto? Tenemos artículos manuales y tenemos artículos eléctricos, ¿ya? O sea, tenemos dos variables. Ya, y la pregunta es entonces cuántos artículos de cada tipo, ¿cierto?, debe producir con el fin de maximizar toda esta utilidad, ¿ya? Entonces, generalmente acá en el simplex ocupamos x1, x2, o sea, x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿cierto? Estas que ustedes ya hemos trabajado en clase, ¿cierto? X sub 1, x sub 2, ¿sí? Ya, pero para este ejercicio puntual, como vamos a graficar, por una única vez vamos a ocupar X y vamos a ocupar Y, ¿ya? Solo por esta oportunidad porque vamos a graficar, para que se entienda de dónde viene el concepto, ¿ya? Pero en general después vamos a ocupar X1 y X sub 2 y X sub 3 y bla, bla. Ya. Entonces definamos, vamos escribiendo, construyamos una tabla, vamos trabajando en este ejercicio para entender y para poder desarrollarlo, ¿ya? Para poder dar respuesta a esa pregunta. Entonces vamos a decir que la X, por ejemplo, es el número de artículos manuales, ¿ya? Entonces este va a ser el número de artículos manuales. Y por lo tanto, la Y, ¿qué es lo que va a hacer? La Y va a ser el número de artículos eléctricos. ¿Ya? Pregunta, X e Y, si vamos a hablar que son números de artículos manuales y número de artículos eléctricos, ¿tiene alguna restricción? ¿Hay algún valor para X o para Y que no pueda tomar? ¿Alguno de los 5 estudiantes que están participando? Emanuela, Denis, Benja, Connie, Matías. ¿Qué piensan ustedes? Y si no participan, yo me aburro. Yo creo que no, profe. No No, tendría límite, no. O ya, sea, restricción. ya, gracias, Matías. Emanuel le chuntó. ¿Qué dice Manuel en el chat? Dice, los negativos no puede tomar. Exacto. ¿Cierto? ¿O alguien no está de acuerdo? Ah, porque es la maximización de la utilidad. Sí, es verdad. Y aunque sea minimizar, si estamos Ah, ya. minimizando como es número de artículo, ¿cierto? Puede ser negativo. ¿Puedo tener menos 5, no sé, artículos manuales? No, pues, ¿cierto? Puede ser cero, sí. Podría ser cero, pero negativo, no, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque todavía no maximizamos, ¿cierto? Pero sí yo sé que si estoy contando el número de artículos manuales, ¿cuál es el menor número que voy a tener? Voy a tener Cero. cero, ¿cierto? Estamos de acuerdo. ¿Ya? Sí. Y obviamente, bueno, pero eso no lo vamos a definir porque no viene al caso, no pueden ser fracciones, tampoco, ¿cierto? Tengo media máquina o medio artículo manual o 3/4 de artículo eléctrico, tampoco viene al caso, ¿cierto? Sabemos que son enteros. Pero sí ya empezamos a establecer restricciones. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que la X y la Y, ¿cómo tienen que ser? Mayores o iguales que cero, ¿ya? Entonces vamos a tener eso ahí en mente para después seguir trabajando. Ya, vamos a hacer una tabla, ¿ya?
para ordenar la información, para poder estudiarla, ¿ya? Entonces vamos a mirar acá, ya, y vamos a hacer una fila de manual, una fila de eléctricos, ¿ya? Esto es solamente para analizar la información y poder estudiar y entender el problema, ¿ya? Y horas disponibles. Y aquí vamos a tener, acá arriba, vamos a poner la máquina A, la máquina, o sea, sí, las máquinas, pues sí, máquina A, máquina B, máquina C y el dinero por unidad, ¿ya? Vamos a poner, lo voy a poner así, el dinero por unidad vendida, o utilidad ganada, en la utilidad, sí, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Esto decía que se necesitaban, ahí, se necesitaban de la máquina, me lo tapa justo el cosito ahí, ya. Entonces dice que necesita el manual, ¿cierto? La máquina manual necesita 2 horas de la A, necesita 1 hora de la B y una de la C, ¿cierto? Aquí estaba. Y eléctrico necesita una de la A, 2 de la B y una de la C. O sea, 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Sí? Y más abajo nos dice que la máquina A aguanta 180 horas de trabajo, la B 160 y la C 100. ¿Y cuánto ganamos? Ganamos, dice, eléctrico 6 y manual 4. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya tenemos una tablita que nos está ordenando la información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la tablita, con lo que hemos escrito hasta ahora? Por mi parte, no. Ya, gracias por responder. Muchas gracias. Ya, entonces recuerden que nuestra meta es encontrar una función que se maximice la utilidad. O sea, a lo que vamos a apostar es a encontrar una función de dinero, ¿cierto? Que hable del dinero, ¿sí? No tenemos el dinero lo tenemos por acá. Pero tenemos una serie de restricciones más, ¿ya? De eso se tratan estos problemas, ¿ya? Vamos a tener una función que le vamos a llamar objetivo. ¿Cuál va a ser nuestra función objetivo? La función objetivo va a ser la función la cual nosotros vamos a querer maximizar, en este caso la utilidad. Puede ser un costo, pueden ser diferentes funciones, ¿ya? Pero la función objetivo es la función que nosotros vamos a querer o maximizar o minimizar, ¿ya? Y vamos a tener una serie de restricciones, que son todas estas cosas que nos dicen acá, que sería todo esto que está en la tabla y que no tiene que ver con el dinero, ¿ya? Hablemos de estas restricciones y al final armamos la función objetivo que es la que nos hable del dinero, ¿ya? Hablemos de las otras restricciones. Por ejemplo, si pienso en la máquina A, acá está la información de la máquina A. La máquina A dice que ocupa 2 veces la manual. Voy a poner acá, recuerden que lo manual era la X, lo eléctrico era la Y, ¿cierto? Lo dijimos más arriba y que obviamente tienen que ser ambas mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces, si hablamos de la máquina A, ¿qué tendríamos que escribir? Podríamos decir que la restricción, ¿cierto? O la relación que hay entre las variables para la máquina A sería que se, se va a ocupar la máquina A para 2 horas para hacer el manual, el artículo manual, se va a ocupar 1 hora, ¿cierto? Para hacer el artículo eléctrico, y esto a lo más, ¿cierto? Perdón, y esto tiene que ser menor o igual, ¿cierto? Que 180, porque hasta 180 horas aguanta. Aguanta menos, sí, pero más no va a aguantar. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para la B. En la B, ¿cómo nos quedaría la función, la restricción, o lo que nos hable de la máquina B, en relación a lo manual, a lo eléctrico y a las horas disponibles? ¿Cómo nos quedaría la inecuación? X más 2y. Claro, X más 2Y, ya.
Menor o igual a 160. Menor o igual a 160. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque a lo más rinde 160 horas, ¿cierto? Entonces, entre todas las que yo haga del manual y 2 veces la que yo haga de los eléctricos, no puede superar las 160. Lo mismo arriba, ¿cierto? No puede superar las 180. Y para la C, ¿cómo nos quedaría? X, ¿cierto? Más Y menor o igual a 100. ¿Ya? Entonces, a este conjunto de variables que tienen que ver con la utilidad, pero no nos habla de dinero, sino que nos habla de cómo se construye lo que nos va a dar el dinero, o sea, los artículos que nos dan el dinero, ya que son las relaciones que hay entre las variables, en este caso X y, se van a llamar em, las restricciones del problema, ¿ya? Porque acá hay restricciones, o sea, cuidado, 2 veces la X más la Y no puede superar 180. X más 2 veces la Y tampoco puede superar los 160. Y X más Y no puede superar los 100. Entonces me está restringiendo a una parte de la gráfica, ¿cierto? Si lo cierto lo fuéramos a graficar, que lo vamos a ver ahora cómo se grafica, cómo queda graficado en realidad, vamos a ver que me está limitando por todos lados, ¿sí? Como que por aquí nomás va la cosa, ¿ya? Ahora hablemos de la función objetivo. Ya voy a anotar acá que esto se le llaman las restricciones del problema, las restricciones del problema. Pero ahora hablemos de la función objetivo, la función que queremos maximizar, ¿ya? Tenemos que hablar de dinero. ¿Dónde estamos hablando de dinero acá en el problema? ¿En qué parte, o de la tabla? ¿En qué parte estamos hablando de dinero en la tabla? ¿O no hablamos de dinero? Sí, en el precio por unidad. Ujú. Claro, me da una información, ¿cierto? Literalmente me dice, acá, dice, la utilidad por cada artículo. La utilidad ya está listo, no hay que calcular la función utilidad, ¿cierto? Me la dice al tiro. La utilidad por cada artículo eléctrico es de $6 y la de cada artículo manual es 4. O sea, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la función objetivo, que generalmente en esta parte de matemáticas se llama Z, ya la función objetivo va a ser la X manual, ¿cierto? Entonces va a ser 4X, $4 por unidad de X. ¿Y cuánto más voy a ganar? Voy a ganar $6 por cada unidad de Y que venda. ¿Ya? Entonces esto se llama la función objetivo. ¿Ya? Función objetivo. Entonces aquí lo que tenemos, lo voy a marcar con rojo porque es la función que queremos minimizar, o maximizar en este caso, ¿ya? Vamos a tener la función objetivo y las restricciones. Y con eso vamos a trabajar tanto ahora para la gráfica como en el método simple, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo no, por lo menos, gracias. Gracias. Dice que no hay preguntas. Ya, ya, súper. No hay preguntas. Bien, entonces vamos a graficar. Me imagino que quizás no se acuerdan cómo se grafica esto. Bueno, esto se grafica igual que una recta común y corriente. Ya voy a hacer el ejemplo, no voy a hacer una por una porque vamos a gastar mucho tiempo y no es la idea de la clase, ya la clase es ver simplex. Ya, entonces, pero para el recuerdo, ya, solamente para el recuerdo, entonces si tenemos 2x la primera, ya, 2x más y menor o igual a 180, lo que hacemos es despejar la y. La y va a ser menor o igual a 180 menos 2x, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que es? Lo vamos a escribir con un igual, ¿ya? Pues ni siquiera eso, ni siquiera es necesario hacer eso, ¿ya? Voy a olvidar esa parte, ¿ya? Y le damos valores. Entonces tenemos la gráfica, ¿ya? Em, por ejemplo, si la x vale 0, ¿cierto? Si la x vale 0, la y va a valer 180, ¿sí? Entonces, si la x vale, acá está el 180, ¿sí?
Entonces ahí voy a tener el punto, el 0,80, ¿ya? Y si la I vale 0, ahora, si la I vale 0, entonces me va a quedar 0 menor o igual a 180 menos 2x. Voy a dejar el 2x menor a 180, x menor o igual a 180 dividido 2, 90. Entonces me va a quedar, si acá está el 90, ¿ya? 90 de la x, 0 de la y, ¿ya? Entonces con 2 puntos basta, ¿cierto? Para la x no puede ser mayor que 0, o sea, menor que 0, ni la y tampoco, así que nos queda ahí la recta. Entonces la pregunta es, como es menor o igual, ¿dónde pinto? ¿Pinto acá o pinto allá? Ya es fácil, me doy un valor. Por ejemplo, el 0, 0 que está bajo la línea, ¿cierto? Está bajo el valor, porque puede ser o pinto para arriba o pinto para abajo. ¿Qué sector del plano es cuando es menor o igual? Cuando es igual, simplemente es la recta, pero cuando es menor o igual, es la recta y una porción del plano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tomo el 0, 0 que está acá, ¿sí? Que está ahí, el 0, 0, sería, tengo que ver si es verdad o si es falso o si es verdadero. Entonces me quedaría 0 menor o igual a 180 menos, que 2 por 0. 2 por 0 es 0. 0 es menor o igual a 180. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. 0 es verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a pintar? Vamos a pintar esta zona de acá. Entonces, la solución estaría en esta zona de acá, ¿ya? Pero nosotros sabemos que no hay negativos, así que basta con que solo pintemos ese sector de ahí. ¿Ya? Y esa es la parte del plano que me está definiendo esa ecuación. Bueno, y de ahí tenemos que graficar las otras tres, ¿ya? De la misma manera, ¿ya? Pero eso era como un recordatorio. Yo ya lo tengo graficado más abajo. Aquí está, ¿ya? Ahí está graficado, lo hice a mano porque si lo hacía en el programa que tengo se veían muchos colores. Entonces yo quería algo bien simple para que se vieran las tres rectas, ¿ya? Miren, aquí está esta de acá, ¿ya? Que por eso les decía, uno le coloca generalmente igual y después empieza a ver qué zona es, ¿ya? Entonces acá está la de 2x más y igual 180, que era en realidad menor o igual y se pinta la parte de acá abajo, ¿cierto? Entonces, se coloca punteada porque uno sabe que va a ser toda la parte de abajo, ¿ya? Acá, en esta de acá, está esa recta que está ahí, está la de x más y igual 100, ¿ya? Y finalmente está esta de acá, la tercera, que sería la x más 2y igual 160. ¿Ya? Ahí tenemos las tres gráficas, 1, 2, 3. Y hacemos la intersección de las tres. ¿Ya? Ahí teníamos una, ¿cierto? Aquí teníamos la otra y por acá pasaba la siguiente. Entonces, si hacemos la intersección, nos queda este polígono de acá. Y obviamente, como dijimos al comienzo, no pueden ser negativas, así que queda sellado por el eje X acá y el eje Y de acá. ¿Se entiende más o menos la gráfica? No les voy a pedir que hagan la gráfica, no es el sentido de Simplex, es solamente para mostrarles cómo se va construyendo esto. Y después esto mismo uno lo hace en Simplex sin hacer ningún dibujo, solamente comprender más o menos de qué se trata el método, ¿ya? Pero ¿se ve la intersección de las tres rectas? Sí. ¿Sí? Ya. Y acá tenemos entonces em, estas otras dos rectas, ¿cierto? Que nos dicen, bueno, no puede ser, la Y no va a pasar para abajo, así que hasta aquí nomás llega, hasta la X, y lo mismo pasa con la Y. La X no sigue para allá porque no va a dar negativo, así que llegamos hasta acá, ¿sí? Y esta zona, que aquí va a estar la solución, en esta parte de acá va a estar la solución. A esta zona, porque al final todas se pintan para abajo, la intersección queda esta porción de polígono que está acá, esta zona se llama región factible, o sea, acá va a estar la solución, ¿ya? En este sector de acá, encerrada Profe, por este polígono. esa zona es porque agrupa las tres Las rectas, ¿verdad? tres, es donde están las tres, claro. Ya, Entonces la pintamos y nos forma un polígono,
Porque si al final pintamos, no sé, rojo esta parte de acá, azul esta parte de acá y amarillo la de esa recta para acá, porque al final esas son las zonas que nos sirven, se va a formar la intersección y queda, lo único que queda todo pintado sería este polígono. Porque aquí va a faltar un color, aquí va a faltar otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y acá no va a haber nada pintado. ¿Ya? Entonces así se forma ese polígono y aquí va a estar la solución. Porque la solución es qué valor de X, qué valor de Y hacen que la utilidad sea máxima. ¿Sí? Y la solución va a estar dada por alguno de estos puntos donde se hace la intersección. Puede ser el punto A, el punto E, el punto B, el punto C, el punto D o el punto E. ¿Ya? El punto A, bueno, una vez que uno grafica se ve bien evidente. El valor del A yo lo voy a poner acá. Ya, voy a agrandar un poquito aquí, si se sigue viendo bien. Voy a agrandar ahí. El punto A tiene de coordenadas 40 de la X y 60 de la Y. ¿Ya? El B tiene de coordenadas 80 de la X, 20 de la Y. El C es el 90,0. Bueno, el D es 00, ¿sí? Que igual puede ser de repente que nos dé, no lo creo, no creo que esos valores nos maximicen la utilidad vender cero, ¿ya? Pero igual lo vamos a considerar. Y E, que sería el 0,80. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esas intersecciones y con esas intersecciones vamos a analizar si en realidad con cuál de ellas nosotros maximizamos nuestra función objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos 4 puntos, perdón, 5 puntos son, y los vamos a evaluar en nuestra función objetivo. ¿Ya? Profe, Entonces, consulta. sí, En el punto C no debería ser 80,0. es que está un poquito para allá. Ahí está el Ah, 80, ya. está un poquito para el lado que sería el 90, quizá un poquito más allá, Ah, pero ya, como lo acá. hice a mano y acá me quedó chueco, ahí como que Ya vale. el Sí, parámetro sí, está un poco corrido, pero es un poquito más que 80, es 90. ya vale. Sí, sí. Vale, Créanme, gracias. créanme, créanme que esos son los valores. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tomar estos puntos y los vamos a evaluar aquí en nuestra función objetivo y vamos a ver cuál queda mejor, ¿ya? Cuál nos da mayor utilidad. Entonces voy a copiar acá en grande la función z, que es 4x, va, 4x más 6y. ¿Ya? Y voy a poner aquí los puntos. Voy a poner que vamos a evaluar por el punto A, vamos a evaluar por el punto B, vamos a evaluar por el punto C y por el punto D y por el punto E. ¿Ya? Entonces, el punto A es, dijimos, 40,60, ya 40 de la X, 60 de la Y, el B era 80,20, el de acá es C, es 90,0, el D es el 0,0 y L es el 0,80. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a decir aquí? ¿Cuánto nos va a quedar el Z? ¿Ya? Entonces, aquí Z va a ser igual a ¿qué? A 4 por 40 más 6 por 60. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da? Vamos trabajando todos, vamos en conjunto trabajando aquí. $520. Gracias, 520.
¿Ya? Entonces ahora les voy a dar 5 minutos para que ustedes vayan completando aquí los otros valores. ¿Ya? Vayan ustedes calculando, yo voy a ir escribiendo por mientras cuánto va a quedar y ustedes me van diciendo cuánto es lo que les arroja. Ya, súper. Vamos como una bala entonces. La B, vi en el chat y da 440, ¿cierto? También revisé en el chat y me dice Matías que la C es 360, perfecto, ¿cierto? En la D, ¿cierto? Tenemos 4 por 0, ¿cierto? Más 6 por 0 y eso, obvio, nos da 0, así que eso no es ninguna utilidad. Era como obvio, pero igual lo probamos por si acaso, ¿cierto? De repente nos podemos llevar una sorpresa.
y me dicen que la E es 480, veamos, 4 por 0 más 6 por 80, ¿cierto? 6 por 8, 48, nos da 480, ¿ya? Así que súper bien. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es cuál es el valor más grande de z. ¿Cuál es el valor más grande de z? El valor más grande de z lo dio la primera, el punto A. Por lo tanto, ¿qué podemos dar de respuesta a esta pregunta, cierto? O a esta tarea que nos habían encomendado un poco más arriba. ¿Sí? ¿Cuántos artículos de cada tipo debe producir con el fin de maximizar la utilidad mensual? ¿Cuántos artículos? ¿Qué dicen ustedes? Súper, Javier, Matías, perdón. 40 artículos manuales y 60 artículos eléctricos. Ya es bueno especificar, porque alguien podría decir, hay que hacer 100 artículos, porque claro, 40 más 60 me da 100, pero ¿cuántos de cuáles? Porque por ejemplo aquí también me da 100, 80 y 20 también me da 100, pero no maximiza. El que maximiza son 40 y 60. Entonces, claro, lo que tendríamos que hacer es escribir una respuesta y decir que es necesario, ¿cierto? 40 artículos manuales y 60 artículos eléctricos. ¿Ya? Esa sería la respuesta y con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Ya? Ahí voy a mostrar que se vea todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Parece que no hay pregunta. Ya, entonces el problema empieza a hacerse en el caso, por ejemplo, aquí nosotros podemos trabajarlo manualmente, de hecho con un buen graficador encontramos los puntos, ¿cierto? Miramos los puntos y decimos, bueno, voy a descartar al tiro el D, así que me quedan 4, y así uno puede ir descartando y avanzando en el ejercicio sin utilizar simplex. Pero el problema es, imagínense si ya tengo 3 variables, ya no tengo X e Y, sino que voy a tener una tercera variable más, o una cuarta. Ya eso se vuelve imposible. Con 4 ya es imposible graficar, ya lo hemos conversado, ¿cierto? Entonces ahí empieza a ser necesario porque, por ejemplo, o sea, tengo artículos manuales, artículos eléctricos y después podemos agregar quizá algún artículo de forma virtual, por ejemplo. Ya tendríamos una tercera variable, ¿ya? O ya, y empezar así a formar y a formar más variables, entonces ya no es factible poder dibujar y hacer ese análisis que acabamos de hacer, que claro, es bastante completo y acertado, pero alcanza para hacerlo de 2 variables. 3 variables ya queda un caos. O sea, graficar en 3 variables y encontrar esa intersección en 3 variables es súper difícil. Súper difícil. Entonces, para eso vamos a recurrir entonces al método simple. ¿Ya? Recurrimos al método simplex. Ya, entonces yo voy a escribir un ejercicio acá, ¿ya? Donde les voy a mostrar al tiro la función objetivo, ¿ya? Los ejercicios de método simplex generalmente son así, ¿ya? Este es un segundo, el primero fue el que hicimos de forma gráfica. Este dice maximizar la función objetivo z igual
3x1 más x sub 2 sujeta a las siguientes restricciones. Sujeto a las siguientes restricciones. ¿Ya? Y aquí vamos a tener, la restricción dice 2x1. Sería bueno que vayan copiando todo esto, ¿ya? Para que vayamos trabajando a la par, porque si bien, como les dije al comienzo, no hay nada nuevo que aprender aquí, sí hay que aprender la forma de trabajar, ¿ya? Los pasos a seguir, que son hartos. Entonces, lo mejor es practicar desde ya, cosa que si ahora no entienden algo, aprovechen de preguntar. Otra vez. Ay, no me equivoqué de función, no era esa. Perdón, perdón, chiquillos, voy a borrar todo porque no era esa la función que les quería poner. Este es un ejercicio más. No es más difícil ni más fácil, pero para explicar quiero ocupar uno con menos funciones, menos restricciones, ¿ya? Perdón. La función objetivo es esta, z igual a 300x1. Este número es grande, pero no afecta mucho, sino que las restricciones son menos acá, ¿ya? El otro tenía hartas restricciones. Sujeto a las siguientes restricciones, ¿ya? Uno generalmente le coloca sujeto a, y ahí se entiende que son las restricciones, ¿ya? Y las restricciones son 3x1 más 3x sub 2 menor o igual a 120 y 3x1 más 6x sub 2 menor o igual a 180. Y hay unas que van siempre, ¿ya? Porque como estamos hablando, generalmente esto viene desde el plano práctico de lo real. Entonces, si yo estoy buscando maximizar o minimizar, es porque x1 y x2 son como, por ejemplo, habíamos dicho recién, número de artículos. Entonces, generalmente esto va a ser mayor o igual que 0, ¿ya? Vamos a trabajar en el primer cuadrante, ¿ya? Eso es lo que está pidiendo. ¿Ya? Vayan copiando para que empecemos les voy a dar los pasos así. Ya, imagino que ya lo copiaron. Así que vamos trabajando en los pasos, ¿ya? En esto generalmente le llamamos H sub 1, H sub 2, a los valores que no tienen X. ¿Ya? Recordemos que estos van siempre, así que eso como no los consideramos mucho para trabajar. ¿Ya? Pero tenemos que tener en mente que sí, x1 y x2 no nos pueden dar negativos, ¿ya? Así que aquí tenemos nuestros h1 y este sería h sub 2, h sub 3, h sub 2, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el primer paso que tenemos que verificar, ¿ya? Es que todos estos h, les vamos a llamar h sub i,
sean mayores o igual que 0, o sea, no tengamos valores negativos en las restricciones. ¿Ya? Y en este caso es así, tenemos 120 que es positivo, 180 que es positivo, así que estamos al otro lado. ¿Ya? Vamos al segundo paso. Ya es una inspección visual nomás lo que vamos a hacer en ese paso. El segundo paso es construir con las restricciones, con estas de acá, voy a poner ahí en una llave, ¿ya? Recuerden que consideramos estas dos, esta es la trivial, ¿ya? Consideramos solo esas dos. Esas matrices, o sea, esos sistemas de inecuaciones, los vamos a escribir de la forma que ustedes ya conocen. A, una matriz A, por una matriz o vector, ¿cierto?, de variables, y lo vamos a igualar a H. Recuerden que las H minúsculas son estos valores, entonces H es el vector que contiene esos numeritos de ahí. ¿Ya? Entonces, construimos nuestra matriz A, ya, que en este caso, no, ya, me faltó algo que explicar a todo esto. Ya, tenemos que escribir esa matriz, ¿ya? Pero lo que tenemos que hacer para poder, me equivoqué de acá, para poder igualar y no tener menores o iguales o mayores o iguales, queremos un igual, vamos a agregar unas variables que se llaman variables de holgura, ¿ya? Esto siempre lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es 3x sub 1 más 3x sub 2, ¿cierto? Y todo eso es menor o igual a 120, ¿cierto? Pero nosotros queremos tener un igual para poder escribirlo de esta forma, ¿cierto? A por x igual a h. Entonces como esto es menor o igual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar una variable de holgura. O sea, ¿qué decimos en otras palabras? Bueno, acá teníamos 3x1 más 3x2 y todo esto es menor o igual que 120. Bueno, si es igual a 120, perfecto. La variable que agregamos acá abajo, la s sub 1, va a ser 0. Pero si es menor que 120, s sub 1 va a tomar el valor para dejar la igualdad. ¿Ya? Lo mismo con lo de abajo. Abajo teníamos también 3x sub 1 más 6x sub 2 y queremos que esto sea igual a 180. Como queremos que sea igual a 180, vamos a agregar entonces otra variable. Esto es otro número, ¿cierto? Por eso le colocamos eso sub 2. ¿Ya? ¿Para qué? Porque si esto era 3x1 más 6x2 era igual a 180, bueno, esto vale 0. Pero si es menor, bueno, va a tomar este de acá va a tomar el valor que se requiera para que se llegue a la igualdad. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a ver el chat. Ya, gracias Matías por responder. Ya, me dicen que no hay preguntas, nadie dice nada, así que bueno, ahora escribimos entonces nuestras matrices. Ya, vamos a escribirlo como matriz. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar, ¿cierto? Bueno, pensemos, vamos a tener x1, vamos a tener x2, vamos a tener s1, vamos a tener s2. ¿Ya? Eso vamos a tener en nuestra matriz. Entonces, tenemos 3 en la primera, 3 en la segunda, 1, porque tenemos S1 y no tenemos S2, así que es 0. Y en la segunda va a ser 3, 6, 0 porque no tenemos S1 y 1 porque tenemos S2. Nuestro vector de variables va a ser x1, x2, s1, s2, ¿cierto? Y nuestro h van a ser 120 y 180.
¿Alguna pregunta? Ya. Lo que vamos a hacer en el tercer paso es casi lo mismo que hicimos acá antes de escribir la matriz, pero con la función objetivo. Y tenemos que considerar el S1 y el S2. ¿Ya? Entonces, de función objetivo, ¿ya? Vamos a trabajar la función objetivo. El tercer paso es trabajar la función objetivo. ¿Ya? Y teníamos que, de función objetivo, teníamos z igual a 300x1 más 400 x sub 2, ¿cierto? Entonces ahora dijimos que z iba a ser igual a 300 x1 más 400 x2, y aquí tenemos 0 S1, claramente, ¿cierto? No tenemos, y 0 S2. Pero aparte, vamos a dejar el z, vamos a dejar z acá y vamos a pasar todos los valores porque queremos igualarlo a 0. ¿Ya? Vamos a dejar todo esto igualado a 0. Entonces va a quedar el z, aquí va a pasar menos 300x1 menos 400x2. Como tenemos 0, vamos a dejarlo sumando, 0 S1 más 0 S2 igual a 0. ¿Ya? Aquí vamos a poner menos 0, ¿cierto? Más 0 S1 más 0 S2. ¿Ya? Entonces, bueno, hay harta más matemática, podemos hablar de vectores, ¿cierto? Al final esto es un vector, ¿cierto? Es un vector traspuesto que se le multiplica a la X. Pero para qué vamos a hablar de eso, no, para el método simple, para entenderlo de manera simple, no es tan necesario, ¿ya? Y bueno, finalmente ya empezamos a construir nuestra tabla, que en realidad es una matriz, ¿ya? Pero generalmente se llama tabla simplex, ¿ya? Para después poder ir trabajando esa tabla. ¿Ya? Hasta aquí es bastante simple. No es nada, bueno, en realidad toda esta materia no es nada nuevo, ¿ya? Pero no es nada del otro mundo lo que hemos estado haciendo. Bueno, ahora vamos a hacer la matriz con todas las variables, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a construir, eh, piensen siempre que esto es matriz, ya voy a hacer las líneas como para ordenarnos, ¿ya? Y vamos a poner z, x1, x2, s1, s2 y nuestra h, ¿ya? Y aquí las demás, ¿ya? Entonces, empecemos con esta primera, ¿ya? Con esto primero, ¿qué tenemos? ¿Cuántas zetas tenemos? Tenemos una. ¿Cuántas x1 tenemos? Menos 300. x2 tenemos menos 400. S1 tenemos 0, S2 tenemos 0 y H tenemos 0. Ahora vamos con nuestras matrices que habíamos escrito acá, ¿cierto? Al final es repetir esto mismo, ¿cierto? Con el 180, ¿sí? Bueno, y teniendo en cuenta que no tenemos z, así que eso va a ser 0, ¿ya? Entonces nos va a quedar 0 de la z, 3, 3, 1, porque teníamos S1, 0, y esto era 120. El H era 120. ¿Ya? Y en la otra nos va a quedar 0 de la z, era 3, 6, 0 S1, un S2 y 180. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra tabla. ¿Ya? Y aquí empezamos a trabajar ahora el algoritmo de método simple, que es el que se va repitiendo una y otra vez hasta que nos dé todo positivo en la función en la primera línea. ¿Ya? Yo les voy a enseñar ahora un algoritmo, ¿ya? Y ese algoritmo nosotros paramos de repetirlo cuando lo de acá arriba queda en
puros números positivos. ¿Ya? Acá tenemos menos 300 y menos 400. Una vez que nos quede todo ahí positivo, paramos y sacamos las conclusiones. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar eso. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mirar nuestra tabla. ¿Ya? Vamos a mirar nuestra tabla y vamos a buscar el mayor positivo. ¿Dónde está en toda nuestra tabla el mayor positivo? ¿O cuál es el número mayor positivo acá? 180. Ah, perdón, el mayor negativo, dije positivo. Gracias, sí, el mayor positivo es Pues, 180, perdón. Quiero buscar el mayor negativo, perdón, el mayor negativo. 400. Menos 400, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro menos 400, que es el mayor negativo. Bueno, donde está el menos 400, vamos a llamar a esa columna, la vamos a llamar nuestra columna pivote. ¿Ya? Esa se llama columna pivote. ¿Cuál es la columna pivote? Donde está el mayor negativo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es mirar cada, cada una de las filas que tenemos acá, ¿ya? Y vamos a dividir el H por el elemento que está en la columna pivote, ¿ya? Entonces aquí nos quedaría 120 dividido 3 y acá abajo nos quedaría 180 dividido 6, ¿ya? 120 dividido 3 nos da 40 y 180 dividido 6 nos da 30. Me quedo, entre 40 y 30, me quedo con el menor. Me quedo con el menor valor ahora, ¿ya? Me quedo con el menor valor. Y donde está ese menor valor va a ser nuestra fila pivote. Entonces tenemos fila y tenemos columna pivote, ¿sí? Como elegíamos la columna pivote, el menor negativo. Perdón, el mayor negativo, ¿ya? O menor negativo. El negativo más grande, ¿sí? Y como elegíamos la fila pivote dividíamos el H por los elementos que están respectivamente, ¿cierto? En la columna pivote y nos quedamos con el más pequeño. Donde está el más pequeño es la fila pivote. Y obviamente vamos a tener entonces un elemento pivote, que en este caso va a ser el 6. ¿Ya? Ahí tenemos el elemento pivote. ¿Qué vamos a hacer con el elemento pivote? Vamos a tomar el elemento pivote y vamos a dividir cada uno de estos elementos de la fila pivote por el pivote. ¿Cómo nos va a quedar esa fila? Ya, pongámosle nombre a la fila. ¿Ya? Esta va a ser, esta es la fila 1, llamémosle. Esta es la fila 2 y esta es la fila 3. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá solo la fila 3 para que veamos cómo nos va a quedar, porque esa es la fila que vamos a estar ocupando. ¿Ya? Esta por si acaso es la fila 3. Voy a poner ahí. Fila 3. Entonces, ¿qué hacemos? El elemento pivote lo utilizamos para dividir cada uno de los elementos de la fila donde está el pivote, que en este caso es la fila 3. 0 dividido 6 es 0. 3 dividido 6, un medio, ¿cierto? O 0,5. 6 dividido 6 es 1. 0 dividido 6 es 0. 1 dividido 6, un sexto, ¿ya? O 0,17 creo que da. Y 180 dividido 6 nos da 30. ¿Ya? Entonces lo que hicimos, vuelvo a repetir, fue tomar el elemento pivote y dividir por ese elemento pivote todos los elementos de la fila pivote, ¿ya? Que era en este caso la fila 3 de nuestra matriz o nuestra tabla. ¿Ya? Entonces ahora, si no hay preguntas, apenas tengan alguna duda, por favor, prendan el micrófono y me dicen. Ya.
Para obtener entonces ahora el valor de las otras filas, porque ya tengo en teoría este, pero quiero saber el valor de las otras, vamos a utilizar una formulita, ¿ya? Y la formulita, la voy a anotar acá con otro color, dice así, dice, fila antigua, ya les voy a explicar cuál es la fila antigua, menos el, el pivote de la fila respectiva que obtuvimos, menos la fila nueva, ¿ya? Y eso nosotros lo restamos a la fila antigua. ¿Qué quiere decir esto? Ya ahí recuerden ustedes anotar fila antigua, pivote fila, este es un por, bloque un menos, este es un por, ¿ya? Fila antigua, pivote de la fila, por fila nueva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a construir la fila 1, ¿ya? Porque esta es la fila 3, entonces vamos a hacer la fila 1, ¿ya? Entonces, se me bajó el brillo de la pantalla. Un segundito. Entonces, aquí la lámpara y se bajó el brillo el tiro. Ya, entonces lo que vamos a hacer es construir la fila 1, ¿ya? Porque lo que tenemos acá es la fila 3, ¿cierto? Estamos trabajando en la fila 3, pero yo quiero conocer la fila 1 y la fila 2. ¿Cómo conozco los elementos que van a ir en la fila 1 y la fila 2? Con esta formulita, ¿ya? Con esta formulita que está acá. Fila antigua menos el producto entre el pivote fila y la fila nueva, ¿ya? Entonces, voy a hacer la fila 1, ¿ya? Voy a anotar acá que voy a hacer la fila 1, no hay para qué anotarlo, pero para que no se note. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar, bueno, no sé para qué lo anoto tan largo esto. Ya lo hice. Ya, entonces vamos a tener la fila antigua. Vamos a tener el pivote fila y vamos a tener la fila nueva, ¿cierto? Y bueno, nuestro Z. O llamémosle fila 1, no nos confundamos. Ya, fila 1. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el resultado de la fila 1, el que vamos a poner allá abajo? Ya, la fila antigua de la fila 1, ¿qué es lo que es? Es 1 menos 300 menos 400, 0, 0, 0. ¿Cierto? El pivote de esa fila, ¿cuál es? El pivote de esa fila es el menos 400. Así que ese vamos a poner acá. ¿Ya? Y la fila nueva es esta, la fila 3. ¿Ya? A esa le llamamos la fila nueva. ¿Ya? También le voy a poner acá fila nueva para que se acuerden que esa es la fila. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la tablita? La tablita nos va a quedar. Dijimos que era, bueno, dijimos que era 1 menos 300, moviendo, ya, menos 400, no, pues menos 300. Chiquillos, ven la pizarra, ¿cierto? Que recién se me salió. Sí, se ve, profe. ¿Sí? Ya. Menos 400, se ve que anoté el menos 400 y ahora los 3 ceros, ¿cierto? ¿Sí? Se ve todo eso. Ya. Entonces, dijimos que el pivote de esa fila era el menos 400 porque es el que nos dio ahí, de la fila 1, que por columna nos dio eso, ¿ya? Entonces anotamos aquí menos 400 en todos los espacios. 400, menos 400, menos 400, menos 400, menos 400 y menos 400. ¿Ya? Y la fila nueva dijimos que era la fila que habíamos obtenido, que era la fila 3 que estábamos llamando también, y es 0, 1 medio, 1, 0, resto, 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos que
Lo que íbamos a hacer era el producto de esta fila con esta de acá. A ese producto, ¿qué hacemos? Tomamos la primera y le restamos el producto de estos dos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Menos 400 por 0 nos da 0, entonces nos queda 1 menos 0, 1. Luego, menos 400 por 1 medio, ¿ya? O por 0,5, eso nos da 200, ¿cierto? Entonces nos queda 200 negativo, ¿cierto? Entonces nos queda 300 menos 200, que eso sería menos 100. Después tenemos menos 400 por 1, menos 400. Entonces nos quedaría menos 400 menos 400, y eso nos da 0. Después, 400 por 0, 0, 0 menos 0, 0. Menos 400 por un sexto, ¿ya? Eso da 66, ¿cierto? Y 0 menos 66,6 periódicos sería 66,6 periódicos, ¿ya? Y menos 400 por 30 serían 12.000. 0 menos 12.000 es 12.000 positivo. ¿Ya? Y aquí tengo entonces la fila, lo que voy a poner en mi nueva tabla como fila 1. Entonces tengo la fila 1, tengo la fila 3, me faltaría la fila 2. Entonces hago lo mismo ahora, pero con los datos de la fila 2. ¿Ya? Entonces, fila antigua, que sería la fila 2, ¿cierto? El pivote de la fila nueva, y lo que se obtiene de resultado como fila 2 que le vamos allá. ¿Ya? Entonces, la fila 2 antigua es esa de ahí, ¿cierto? El pivote es el 3, ¿ya? Y ahí está la fila nueva, ya tenemos todo para rellenar otra vez. Entonces, fila antigua de lado sería 0, dijimos, 3, claro, era el 3, 1, 0 y 120. El pivote dijimos que era el 3. La fila nueva es la misma que la anterior, 0, 1 medio, 1, 0, un sexto y 3. ¿Ya? Entonces, lo mismo, multiplicamos y restamos. Nos quedaría 0, después nos queda 3 por 1 medio, sería 1,5, 3 menos 1,5, 1,5. Aquí nos da 3 menos 3, 0. Aquí nos quedaría 0, 1 menos 0, 1. Aquí nos queda menos 0,5. Y aquí nos queda 90, 120 menos 90, nos queda en 30. ¿Ya? Y esta sería nuestra fila 2. Entonces, con todos los elementos ya tenemos todo, ¿cierto? Tenemos fila 1 de la tabla, fila 2 y nuestra fila 3. Y construimos nuestra tabla. Vamos a construir nuestra tablita o matriz, ¿ya? Que sería de la siguiente forma. Lo mismo, ¿cierto? Ponemos Z, ¿cierto? Vamos a poner Z, vamos a poner X1, X2, el S1, el S2 y el H, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda, la 1 dijimos que era 1, nos quedó menos 100, quedó 0, quedó 0, 76,6 periódico, 12.000.
Ya, en la fila 2 nos quedó 0 de la Z, el 1,5, 0, 1, menos 0,5, 30, 0, 0,5, 1, 0, un sexto. ¿Ya? Entonces así nos quedó la tabla. ¿Cómo sabemos si paramos o no paramos? Tenemos que mirar esta primera de acá, donde pusimos la objetivo. Porque acá está el objetivo, ¿cierto? Y acá estaba la primera restricción y la segunda restricción. La objetivo, ¿tiene solo números positivos? No, ¿cierto? Nosotros pararíamos si vemos que en la primera fila está todo positivo, pero no está todo positivo. Acá, en esta posición, tenemos un menos 100, ¿cierto? Parece menos. Tenemos menos 100, ¿cierto? Entonces, ese menos 100, por ese menos 100 vamos a tener que repetir todo el algoritmo de nuevo, ¿ya? Pero ese es el algoritmo, o sea, ya construimos la tabla, aquí paramos y miramos. Y ahora, si hay un negativo, bueno, hacemos todo de nuevo, ¿ya? Todo lo que corresponde a las filas, ¿ya? Lo vamos a hacer, pero quisiera saber si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿Ya? Acá está a lo que llegamos en rojo y queremos ver si seguimos. Sí, es extenso, pero es porque es la primera vez que uno lo hace. Ya después no es necesario escribir cada una de estas tablas, de hecho uno lo hace mental. Ya yo les explico con estas tablitas así como, ya vamos a hacer la fila 1, vamos a hacer la fila 2. Pero a mí, por ejemplo, no me enseñaron con fila, a mí me iban diciendo, ya, resta este, multiplica este con este, réstalo y lo pones al tiro acá. O sea, no hacíamos nada de esto de acá. Ya todo esto lo hacíamos mental, todo esto de acá, ya solamente de aquí pasábamos al tiro a la tabla y después de esta tabla pasábamos a la siguiente cuando nos queda todo positivo, ¿ya? Pero yo le enseño así como con la tablita y todo para que lo vayan entendiendo, para que sea quizás más fácil, ¿ya? Pero esto lo pueden ir haciendo mentalmente y no hay problema, o sea, ya saben que este 0 dividido 6, así que esto es 0, ¿cierto? Y ese 0, ¿cierto? Le voy haciendo las mismas operaciones que estábamos haciendo acá y la podemos hacer mentalmente, ¿ya? Así por lo menos yo aprendí cuando tenía la edad de ustedes a hacer simple, ¿ya? Pero después vi que estaba esta tablita y para explicarlo creo que es más fácil ir haciendo estas otras tablitas extras como para ir entendiendo, ¿ya? Pero no es necesario hacerlas, ¿sí? Pero sí, en general simplex es extenso porque son varias variables, ¿ya? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos acá a hacer el mismo tratamiento. Denme un segundo para copiar esta tabla porque se me acabó la hoja, para hacer una hoja nueva, copiar y vamos a agregar una hoja nueva. Y aquí voy a pegar. Aquí estamos. Ya. Entonces hacemos lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar en la tabla, ¿cierto? Bueno, recordemos que la tabla parte aquí para abajo nomás. Lo de arriba es, lo de arriba es solo para poner lo que estamos poniendo abajo. Ya, en toda la tabla, ¿cuál es el mayor negativo? El negativo más El grande, ¿cuál menos sería? El menos 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en esa columna? Tenemos aquí columna pivote, ¿ya? Tenemos aquí la columna pivote. Y ahora vamos a dividir 30, lo dividimos por 1,5 y 30 lo dividimos en 0,5, ¿ya?
Entonces da 30 dividido 1,5 nos da 20. Y 30 dividido 0,5 sería por 2, ¿cierto? 60. O sea, el más pequeño está aquí, en la 2. O sea, aquí tenemos nuestra fila pivote. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro número pivote? El 1,5. ¿Ya? Así que vamos a construir, vamos a llamar la fila 2, que sería la fila nueva que vamos a estar utilizando, ¿cierto? Eso también se le llama la fila nueva. Voy a poner acá arriba igual, fila nueva. Muy bien. En orden de tabla en la fila 2. Vamos a hacer la fila 2. ¿Cómo hacíamos la fila 2? O esta fila nueva, lo que hacíamos era multiplicar, perdón, dividir la fila pivote por por cada uno de los elementos, ¿cierto? Por el elemento pivote. ¿Ya? ¿Qué nos queda? Bueno, aquí nos va a quedar el 0, nos va a quedar un 1, nos vuelve a quedar 0, nos queda 2 tercios, nos queda menos un tercio, ¿cierto? Lo podemos dejar en decimal, y 30 por 1,5 va 20, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra fila 9. ¿Y qué nos falta entonces? La fila 1 y la fila 3. ¿Ya? Entonces construimos la tablita para nuestra fila 1. Como les digo, llegan y copian esta fila en la tabla, ¿cierto? Como la fila 2, y todo este espacio se lo pueden saltar, ¿cierto? Haciéndolo mental. Yo, como es la primera vez que lo estoy explicando a ustedes, para que se entienda, lo voy a hacer así, tablita con tablita, hartas tablas, ¿ya? Pero no es necesaria tanta tabla. Ya. Ya. Fila antigua, bote de la fila nueva. Voy a poner acá la fila 1, porque no acordemos que es la 1. Un segundito, por favor. Ya, entonces, continuemos. Fila antigua, entonces, es 1 menos 100, que era el elemento que nos molestaba. 100, 0, 0, 66,6 periódico y 12. Bueno, pivote era menos 100, que sería menos 100, menos 100, menos 100, menos 100, menos 100, menos 100. Ya la fila nueva, quedamos en que era 0, 1, 0, 2 tercios, menos un tercio, 20. Y aquí, ¿qué nos va a quedar? Entonces, 0 y 1, 1, ¿cierto? 100 menos 100, 0, 0 y 0, 0. Acá nos queda 200 partido 3, ¿cierto? Menos 200 partido 3, pero es 0 menos 200 partido 3, y eso sería 200 partido 3, también es 66,6 si no me equivoco. A ver, no, quedé con la duda, 200 dividido en 3. Ah, sí, 66,6. Acá nos queda 100 partido 3 menos 65,6. Ah, ya te quedan 33,3 periódicos. Y
sería reducida por 20, sería más 2000, sería 14.000. Ya, entonces aquí tenemos nuestra fila 1, la fila 1 nueva. ¿Ya? Y vamos entonces ahora, ya tenemos la fila 2, que era nuestra fila nueva, así que tendríamos que hacer la Profe, fila consulta. 3, ¿sí? Los menos 100 porque eran, disculpe. Por la fila pivote, acá. Porque acá tenemos, perdón, por la columna pivote, ¿cierto? Ah, ya, por la Como estamos columna haciendo pivot. la Ah, ya, 1, sí, es sí. el pivote, pero de Y la ahí está fila. tomando también la fila. Claro, porque es el pivote de la fila. Entonces, la fila Ya, antigua, ok. la que estamos trabajando es la 1. Entonces, la fila antigua, después el pivote es el pivote de la fila. O sea, la columna pivote es esta, así que el pivote es 100. Ahora el pivote en la fila 3 va a ser el 0,5. Ya, profe, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Ya, vamos a hacer entonces ahora la fila 3. Entonces, ¿qué tenemos? Fila antigua, pivote fila nueva, y la fila 3. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener 0, 0,5, que es el pivote, ¿cierto? 1, 0, 1, ¿cierto? El pivote era 0,5. Fila nueva, 0,1, 0, 2 tercios, menos 1 tercio y 20. 0,5, 0,5. Entonces aquí nos queda 0, queda 0 también porque se va 0,5 menos 0,5. Aquí nos queda 1 menos 0,1. Aquí nos queda el 0 menos 0,33 finalmente. Y aquí nos queda también nos queda, pero es que positivo, este es negativo, que nos queda positivo, 0,30. Bueno, es periódico en todo caso, 0,3 periódico. Y 10, 30 menos 10, nos queda 20. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces nuestra fila 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a construir la tabla, ¿cierto? Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Ya? Insisto, pueden saltarse desde esta a construir al tiro la matriz nueva que vamos a hacer acá, colocando la fila 2 en el lugar de la fila 2 y hacer todo este paso mental. ¿Ya? Al segundo ejercicio ya sale fácil mental, por si acaso. ¿Ya? Estamos recién aprendiendo. Ya, entonces nuestra tabla, la voy a anotar con rojo, nuestra tabla simplex, ¿ya? ¿Cómo nos va a quedar? Va a quedar Z, ¿cierto? X1, X2, S1, S2, H, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Queda la 1, 0, 0, 66, 6 periódicos, 33,3 periódicos y 14. 0, 1, 0, 2 tercios, menos 1 tercio, 20, este parece un 0. Y finalmente nos queda 0, 0, 1,
menos 0,3, bueno, 0,3 periódico, 0,3 periódico y 20. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra tabla. ¿Dónde fijamos nuestra mirada? En la primera, donde anotamos el objetivo. Bueno, podemos anotar el objetivo al final, al medio, donde quieran, pero la idea es siempre saber dónde está el objetivo. El objetivo era esta, ¿cierto? Y tenemos puros positivos, así que bien, aquí paramos. ¿Y qué obtengo de acá? ¿Cómo interpreto esta información? Bueno, fíjense, ¿qué tengo acá? Acá tengo mi X1, ¿ya? Tengo acá mi X1. ¿Y qué me dice? Voy al H. ¿Qué tengo de X1? X1 es igual a 20. Lo mismo con el X2. Voy a mirar acá, el X2, ¿dónde está el X2? Acá. Tengo X2, me se dan cuenta que en esta parte de acá nos quedó como fíjense acá, nos quedó una matriz, oh, se me olvidó el nombre. Eh, Identidad, la matriz de identidad, si se fijan, ¿ya? Eh, no es que siempre lleguemos a la matriz de identidad, ¿ya? Pero en este caso nos quedó, entonces se ve fácil. X2, ¿cuánto es? 20, ¿sí? Entonces, X sub 2 nos da 20. Obvio que estas no las consideramos en este ejercicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que era S1 y S2? Eran nuestras variables de holgura que nosotros decíamos, bueno, le voy a sumar esta, o le voy a restar esto para que sea igual, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros no queremos saber el valor de X1 y X2, ¿ya? Y si nosotros reemplazamos estos valores en la función objetivo, nos va a dar el valor máximo para z, que debería ser 14.000. ¿Cuál era la función objetivo? Nuestra función objetivo era, no está en la hoja anterior. Nuestra función objetivo era esta de acá, ¿cierto? 300x1 más 400x2, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar y vamos a ver si es que nos da 14.000. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que z era 300 por x1, o sea, 300 por 20, más 400 por x2, que sería 20. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da 6.000 más 8.000. Entonces, nos queda 14.000. Estábamos bien, ¿ya? No es necesario hacer esto, ¿ya? Basta con mirar ahí. Ahí estaba nuestro 14. ¿Ya? Entonces, ¿con qué valores se maximiza la utilidad? Cuando la X1 vale 20, cuando la X2 vale 20. ¿Y cuál es ese valor máximo de utilidad que se llega? 14.000 euros, no sé, bueno, lo que esté planteado. Bien, chiquillos, esto es el método simplex. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Diga. Que para siempre va a dar como resolución X1 y X2, ¿verdad? Y yo reemplazo en H y siempre me tendría que dar el valor de Reemplazo en Z. o sea, en Z, sí. Claro, Pero me debería dar el valor de H. claro, Ya, ok. claro. Y yo lo Siempre. hice como para que comprobáramos que era así, o sea, para que me crean. Ya, ok. Vale. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No tiene que quedar necesariamente la identidad en el punto desde Z y los X. Es que va a depender de las variables que vayamos teniendo. En este caso justo teníamos la objetivo X1 y X2, pero vamos a tener en otro ejercicio, puede aparecer un X3, ¿ya? O más variables y a su vez más variables de holgura seguramente. Entonces va a ser, no nos va a quedar la identidad, porque no va a ser tan cuadradita. Eso es lo otro. Si hubiera un X3, Ujú. tiene que haber un S3, ¿verdad? Claro, claro, Ya. Y así claro, sucesivamente. porque las restricciones siempre son menores o iguales.
Ya. Son siempre asociadas al menor, entonces siempre vamos a tener que agregar, a no ser que la restricción diga claramente, no, esto es igual. Ahí no agregamos ese, pero las S se agregan, generalmente las restricciones son sujetas a un menor o igual o un mayor o igual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, aquí les dejo un problema verbal. ¿Cuál sería la idea para practicar ahora o bueno, en el verano antes que tomen costos 2? Es hacer estos ejercicios, ¿ya? Acá tenemos un ejercicio, ¿ya? Verbal y también, bueno, ahí le colocan pausa, ¿cierto? Para copiarlo cuando vean el video, ¿ya? Y fíjense en el de acá, hagan este también, va, hagan este con simplex. Ya saben la respuesta, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que dar la X? La X1, si lo escriben como X1 y X2, ¿cierto? La X1 va a ser la X, la X2 va a ser la Y. La X1, ¿cierto? Le tiene que dar 40, la X2 le tiene que dar 60. Y aquí está la función objetivo, ¿cierto? Y tenemos acá tres restricciones. ¿Ve? Acá hay una restricción más, pero no hay otra variable más. Tenemos X1 y X2, pero con tres restricciones. Pero ya saben la respuesta, así que también pues, ocupen simplex y fíjense cómo tienen que llegar, ¿cierto?, a los mismos valores. ¿Ya? Esos son los ejercicios, ¿ya? Ese, y como les mostraba el del final, que ese es uno verbal para que ustedes hagan la tabla, o ni siquiera hay que hacer la tabla, plantear las restricciones, la función objetiva y comenzar a hacer simplex. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, entonces dejo de compartir. Déjenme aquí cerrar esto. Déjame